En ese momento del programa, Sara, mirando a cámara, que no sé cuál es la tuya, la número 2, mirando a cámara, quiero que le digas a la gente con el corazón en la mano, musicalmente hablando, hasta donde tú puedas leer, quién es Sara Rowe. Se me ha quedado un pendiente, por cierto. ¡Ay! ¡Oh, my God! Voy a quitarme el otro ya. Pues vale. Hola, ¿cómo estáis? Soy Sara Rowe. En el vídeo de hoy quiero hacer algo diferente. Voy a reaccionar a una entrevista que me hizo Cari Ganet en su programa y de paso voy a hablar con vosotros un poquito, hoy que es sábado, que no tengo nada que hacer, y espero que, yo qué sé, que pasemos un ratito que sea divertido entre todos y también podáis ver una faceta mía que no hayáis visto normalmente. Desde casa, desde aquí, quiero aplausos para recibir a nuestra queridísima cantante, productora ejecutiva, Sara Rowe. ¡Ole, ole, ole, ole! Buenas noches, Sara, ¿qué tal estás? Buenas noches, Cari. Gracias a ti por acudir a nuestra llamada, ¿no? Me han dicho también, me ha dicho un pajarito que durante la pandemia que has estado haciendo alguna serie de dibujos animados. Oye, ¿me puedes hablar de eso? Me han dicho que produces series. ¿Eso Bueno, es verdad? No, realmente lo que he hecho son algunas colaboraciones, como la que he hecho con Botifarra, y luego pues también, ya sabes que me dedico al mundo también audiovisual, sí que estaba haciendo ediciones de vídeo, no concretamente, sí que hago de animación, pero es algo así más amateur, digamos, pero en plan profesional sí que hago simplemente edición de vídeo. Un regalo que el conde Bao le quiso hacer a su mujer, a doña Elisa Carpi, y como no, pues se entregó completamente para pues como veis, una obra monumental, fantástica y que a todos asombra, desde luego. Siento que me voy a perder cuando tú ya no estés. Siento que no podré aguantar esa gran soledad. Y una cantante como tú, que eres cantante a ver, tú eres cantante de jazz. ¿Cómo ha sido colaborar con Botifarra, que hace canción regional, canción valenciana? O sea, ¿cómo se compaginan los dos mundos? Porque yo lo veo complicadito, ¿no? Sí, a Botifarra lo conocí hace muchos años y él quería que hiciéramos una colaboración, pero yo siempre le decía que no porque me parecía que nuestros estilos estaban demasiado lejos. Por cierto, Pep, saluditos. Pues al final accedí y me gustó mucho porque elegí una canción precisamente que no es lo súper tradicional, entonces pude de alguna forma dar mi visión y fue una experiencia muy divertida. Digamos que habéis hecho como una especie de fusión, lo moderno con lo de antaño, ¿no? Porque Pep hace música muy regional. ¿Cantaste en valenciano? Sí, claro. Claro, pero que tú eres valenciana. Por eso. Qué estupidez la mía, digo, cantaste en valenciano. Diu tan dolces raons de sal i escuma que estremen les entranyes de l'aigua i un gran peix malferit per l'enyorança s'atansa dins la terra sent fus del mar.
Fue una experiencia que estuvo muy bien, porque además fue la primera vez que yo me subí al escenario en bastantes años. Y estaba bastante nerviosa, porque siempre hay una parte de ti, cuando llevas tanto tiempo sin subirte al escenario, que dice, wow, ¿seré capaz? Y sí que fui capaz. Estaba ocupada y no pude ir, pero me hubiera gustado, pero es que fue imposible, ¿no? ¿Cómo lo tomó el público al verte salir, una niña divina de la muerte con el Pep? A ver, cuenta. Yo creo que sí que les gustó, tampoco tuve mucho la oportunidad de hablar con gente, ¿no? Pero sobre todo los que me conocían... Mira, tenemos el primer visitante de la tele. No se ve, pero hay un perrito por aquí muy bonito. Sí que se ve. Entonces la experiencia del público, ¿tú crees que al público le gustó y todo eso, no? Sí. ¿Y tú te lo pasaste bien? ¿Te sentiste a gusto? Sí, me sentí muy a gusto. Tenía bastante miedo al principio, pero luego dije, oye, pues he hecho lo que he podido. ¿Por qué no? Háblame de tus futuros planes, porque ahora ya podemos empezar a hablar de planes, porque el año pasado era imposible hablar de planes porque no sabíamos si íbamos a llegar aquí. Entonces te pregunto, ¿planes para el verano que viene? Porque, o de cara a Navidad, ¿vamos a tener gira navideña o gira el año que viene? Pues vuelvo no sé exactamente en qué fechas, pero vuelvo con un espectáculo que mezcla lo que es la música y la dramaturgia. Sí. Porque estoy aburrida de hacer simplemente música. Sí. Y como también he hecho de actriz, Sí. este espectáculo tiene un poco de todo. Tiene mis arreglos, tiene música, tiene una plantilla muy reducida, pero también tiene dramaturgia, con lo que puedo atraer a gente que a priori tal vez siempre piensan, ¿quién es esa, no? Pero esto trae un espectáculo con una serie de emociones que se desarrollan y con las que creo que un público más amplio se puede sentir identificado. Me pregunto, ahora te voy a meter en un lío, o algo que no sabe nadie, pero es que lo voy a decir porque es que si no lo digo, reviento. Llevo años intentando cantar contigo algo a dúo y tú jamás has accedido. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? Sí, ahí también tengo que aclarar que incluso hay gente que se ha molestado porque he dicho que no a alguna colaboración. Y me gustaría también aclarar desde aquí que la gente que no se lo tome como algo personal. Yo creo que para mí la música es algo que es muy profundo y las colaboraciones creo que son algo que se tiene que hacer cuando incluso hay un feeling personal. A mí me gusta que las colaboraciones sean algo pues, que sea orgánico, algo que surja, ¿no? No solamente algo forzado. Entonces hay mucha gente a la que le he dicho que no a una colaboración y de verdad no es ni porque sean mejores o peores músicos, no es por nada de eso, es simplemente porque necesito encontrarme yo cómoda. Eso es lo que hay. No voy a tardar mucho en morir, antes de morir quiero grabar. Pues harás. Sí, seguro, lo dices directamente ante las Pues cámaras. ahora estoy aquí, no puedo decir que no. Lo dice ante las cámaras, señoras y señores. Yo llevo años pidiéndola porque yo nunca grabo con nadie, no me gusta tampoco, soy como ella, soy un poquito rarita. Soy un poquito rarita, ¿por qué? Porque como tengo una voz súper diferente, súper extraña y tal, es difícil combinar mi voz con la de otro. Por eso nunca tampoco colaboro con nadie, pero oye, que contigo sí que me apetecía, porque digo, lo tenemos en nuestro álbum de recuerdos y así por lo menos llegó. Ahora quiero que me hables un poquito, porque tú también tienes un programa online, sigue siendo online, ¿no? Sí. ¿Qué tal te va tu programa? Que vi que entrevistaste a Lidia habla de presuntos implicados. A ver, habla. Bueno, mi programa, igual que el de mi amigo Suso, es un programa que va de música. Sí. Es un programa en que tú también estuviste, también tenemos ahí tu programa. Sí. Y hablo con cantantes, hablo con productores. Lo que yo quiero es que la gente vea la realidad del mundo de la música, porque ya te digo, ven Operación Triunfo, ven a la gente en la televisión y no se dan cuenta que la realidad no tiene nada que ver con eso. Por eso también me gusta la entrevista de Lidia Rodríguez de Presuntos Implicados, porque ella sí que ha tenido un contrato discográfico con una compañía súper importante a nivel internacional. Sí. Y yo lo que quería es precisamente que ella me contara, diles la verdad, diles lo que tú viviste. Y el hecho de que ella se sintiera, pues eso, que le insistían mucho en el tema de su peso, que tenía que estar muy delgada, siempre insistiéndole con eso, aunque ella estuvo sufriendo mucho a consecuencia de esas exigencias, ¿no? Sí. Igual es tirarme piedra sobre mi tejado, ¿sabes? Porque yo tengo una compañía discográfica ahora pequeñita, independiente y tal, pero pienso que muchas veces perjudican al artista más que le benefician. Por lo menos es lo que he vivido yo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque nos tratan como productos. Al final es eso. De hecho, te llaman producto. Tú tienes un jefe de producto en tu compañía discográfica. Entonces,
apartan bastante de lado las emociones del artista, la persona que hay detrás. Al final, un cantante, tú lo sabes más que nadie, o sea, estamos muy expuestos, estamos cantando nuestras emociones, ¿no? Somos personas quizás con una sensibilidad superior a otras personas que no se dedican a la música, ¿no? Músicos en general hablo. Entonces, te tratan como si fueras un producto y en realidad eres un producto y tú lo sabes, pero a ti te gustaría que te trataran como la persona que eres, ¿entiendes? De ahí, por ejemplo, lo que te comentaba antes de lo del peso. Para ellos era imprescindible que yo tuviera una buena figura para vender discos, pero no contaban con el daño psicológico que eso podía estar causándome a mí, ¿sabes? Y luego, pues porque al final todo es un negocio. Entonces, mis experiencias con las compañías, no puedo decir que me hayan tratado fatal, pero tampoco me han tratado espectacular. He tenido mis momentos, ¿sabes? Pues si tenías éxito te trataban mejor y si no tenías te trataban peor. Y luego el tema económico, que a lo mejor no se gana tanto como se cree uno, como ¿no? uno, como aparenta. Que te ven ahí el videoclip. Sí, hombre, gana mucho las discográficas, pero lo que realmente son los currantes que suben al escenario no ganan tanto. Es que esto engaña mucho, ¿no? Y luego también un tema que es muy, muy interesante para mí es el tema de gente que ha tenido discográfica, que ha tenido grandes campañas, ver ese reto de llevar adelante tu historia cuando ya estás sola. Ahora que ya lo llevas tú o con tu compañía pequeña, ¿no? Sí. Eso es un... Yo creo que no... Bueno, al menos yo no los conozco, ¿no? No hay muchos programas que toquen ese tema, ¿no? De la realidad de la vida de los músicos. Y a veces yo noto... O a lo mejor es una cosa que me parece a mí percibir y no es cierta. No sé qué pensáis vosotros, decídmelo en los comentarios. Pero muchas veces cuando le hablo a la gente, a lo mejor amigas o familiares, lo que sea, les hablas de tu experiencia en el mundo de la música, que tampoco ha sido, mi experiencia no es la experiencia, ¿no? Pero muchas veces me da la impresión de que creen como que uno se lo inventa, ¿no? O como que es como que al darles una versión que no coincide con esa versión que ellos tienen tan de color de rosa, ¿no? Es como que no lo quieren aceptar, ¿no? No lo quieren aceptar. Y por eso, no sé, hay vídeos muy interesantes en YouTube. Hay muchos vídeos, por ejemplo, que hablan de gente que ha estado en La Voz, gente que ha estado en... Yo qué sé, a lo mejor han estado antes en los castings, o a lo mejor sí que han pasado algunas pruebas y cuentan un poco su experiencia. Es muy interesante cuando te pones a buscar y te pones a preguntar. La verdad es que hay mucha gente que sí que quiere hablar y espero poder invitar a mucha de esa gente al programa, hablando con Sara Rowe. No se valora. Aquí en España tengo una cultura musical que a lo mejor lo que voy a decir va un poco en contra mía, porque a mí me gusta el flamenco, ¿vale? Pero todo lo que no sea flamenquito, parece que no tiene cabida, ¿no? Y eso me da mucha lástima. Me da mucha lástima, pues por eso. Yo a veces enciendo la tele a las 2 de la mañana, a lo mejor he venido de cenar, de casa de unos amigos, ¿no? Mi mujer, yo y tal. Y cuando llegamos a casa digo, bueno, yo antes de acostarme, pues, yo qué sé, voy a echar un cigarro. Y pongo, los conciertos de la 2 o de la 3, ¿no? Y veo ahí este tipo de grupos, ¿no? Y yo digo, coño, los tienen que dar a esta hora, a esta hora cuando saben que no... Total, que lo que quiero decir es que estoy un poco así como decepcionado, ¿no? Por eso os decía que no creo en todos estos programas, porque hoy suena y te ves en todos los programas, te meten en Sálvame, te meten aquí, te meten en otro sitio, pero el año que viene cuando salga otro casting, pues nadie hablará de ti, se hablará de la próxima voz, ¿no? Pues es muy gracioso porque sinceramente no entraba en mis planes para nada y un día de repente recibí una llamada diciendo: Usoa, ¿te gustaría? Hola, soy Tararí, no voy a decir nombres, ¿vale? Y bueno, me han dicho que cantas muy bien, ¿te gustaría presentarte al casting de La Voz? Y yo, no, gracias, no me interesan esas cosas porque no me gusta salir en la tele cantando. Bueno, te llamaré en unos días, ¿vale? Y yo, no, pero ya te digo que no. Me dice, bueno, yo de todas formas piénsatelo y te llamo en un par de días. Y yo, vale, pero ya te digo que no, que no. Cuelgo y viene papá. Mira, a ver, que encima lo tengo aquí. Viene papá y me dice, ¿quién era? Y le empiezo a contar. Y me dice,
pues chica, preséntate si no pierdes nada. Y yo, pero que no voy a la voz, que voy a ir yo a la voz. Sí, que pero no. al mínimo no vas a perder nada, puedes solo ganar algo. Y yo, pero que no sé qué, que además que me van a coger a mí. Bueno, y pues así, pasé casting, y pues al final pues sí. Llegué a la y siempre que no me va a coger, tú vas a ver, no me va a coger. Maneras, antes de entrar a La Voz México te hacen firmar un contrato con una disquera importantísima que se llama Universal Music. Si quieren hacer algo contigo, pues tú tienes disquera y ellos te hacen algo, pero no puedes buscar durante un año por fuera algo que tú quieras hacer. O sea, lo tienes que consultar o tienes que ir a deshacer tu contrato y todo eso. Pero sí te tienes que esperar un año para poder deshacerte de ese contrato. Lo bueno que nada más era un año, entonces en un año pues te puedes esperar, ¿no? Porque ahí yo he sabido que hay de otros reality shows que te hacen firmar 10 y no te puedes ir, así no hagan nada contigo, no te puedes ir a hacer otra cosa. Y bueno, sales de La Voz México y ¿qué pasa? Pues yo sigo trabajando, yo sigo haciendo lo que siempre he hecho, les digo, cobraba mejor, me iba mejor, sí agarraba mejores cosas y pues ya, pero es mentira, o sea, no te apoyan, no te ayudan en nada, o sea, no hacen nada por ti, todo lo tienes que hacer tú. Y creo que Carolina Ross lo dijo también, porque ella se empezó a hacer famosa a partir de que ella sacó sus covers en YouTube, ¿no? Y así todos nosotros, o sea, yo he sacado producciones que me han costado un montón de dinero y que me han costado mucho trabajo y lo hago con todo mi alma y mi corazón porque es lo que yo amo hacer en esta vida. Entonces, pues no hay de otra, chicos, de verdad hay que seguir luchando, hay que seguir escalando, picando piedra, porque es la única manera en la que puedes llegar. O sea, uno no puede estar esperanzado a que si los de La Voz México te van a ayudar, a que si esto, que el otro, a que si te vas a quedar porque hiciste una fila inmensa de 800 horas. No, eso sí es mentira. Lo que sí les voy a decir es que es la experiencia más bonita de toda mi vida. De verdad es un escenario que impone, es un proyecto maravilloso. El hacerme parte de eso, para mí, ya es una ganancia muy grande. Lo único que me queda ahorita es seguir y seguir y seguir luchando y seguir haciendo cosas, seguir haciendo música para ustedes y para mí misma, ¿por qué no? Y está muy bien cuando puedes hablar con gente que tiene tanta experiencia y que puede contarte esos secretos que la gente pues o desconoce o que no quiere conocer o que cuando lo conocen se quedan, wow, no sabía. O que se ha ocultado bien hasta ahora. Sí. Ahora ya no se puede porque hay tantas redes sociales y hay tantos programas que ya las discográficas ya no controlan casi nada. La gente ya habla, porque antes la gente tenía miedo de hablar porque si tú hablabas nunca volverías a grabar. Pero es que ahora coges tu ordenador y grabas. Y si no te quiere una discográfica, lo cuelgas tú en internet y a lo mejor vendes más que con una discográfica. Sí. Entonces ahora las discográficas ya no pueden influir tanto, ni tan negativamente ni tan positivamente. Quizás por eso han tirado ya más a la urbana, la música urbana, que son chavales sudamericanos, la mayoría que hacen rap, reggaetón, tragan más. Quizá por eso, y la cosa va por ahí, ¿no? Pero que nada. Bueno, ¿a ti qué te parece el concepto de que la música urbana no es música? ¿Tú piensas igual? Yo pienso que todo es música. Otra cosa es que te guste, otra cosa es que no sea a lo mejor del nivel que uno espera, que la ejecución no sea o que lo que sea, ¿no? Sí. El caso es que sí que es música. Yo, para mí también, sí. Otro concepto, que a lo mejor no estamos de acuerdo, pues lo mismo, como dijimos en otra entrevista, pues con las letras o con... Pero yo qué sé, yo eso escucho y digo, las producciones están bien hechas. Los cantantes pues dejan que desear a veces, el autotune, se pasan un poco. Sí. Pero es música. Es claro, música. Claro. También se usan otros estilos el autotune, o sea que no lo han inventado en el trap ni en el reggaetón. Claro, pues hablando de autotune... El plugin en concreto se llama Autotune. Hay muchas versiones, ¿no? Ya hay muchísimas versiones. Y lo curioso de este asunto, de ese plugin, es que tú puedes cantar muy mal, o relativamente mal, o irte un poquito de tono, un pelín, y entonces este aparato lo que hace es que te resuelve la afinación en tiempo real prácticamente y te lo deja súper afinado y súper bien. Pero claro, ¿qué sucede? Que hay mucha gente que hace un uso abusivo, ¿no?
Os voy a poner un trocito de cómo trabaja, ¿vale? Vamos a escuchar un momento cómo trabaja este sencillo y complejo aparato a la vez, ¿no? Que es el autotune. Os voy a pasar un ejemplo de antes y después de utilizar este aparato. Quiero tenerte, quiero besarte, hasta juntos ver ese mañana, porque yo por usted hago lo que sea. Se lo juro que le bajo las estrellas, yo le bajo las estrellas. Y este es el resultado con el autotune en los discos que todo el mundo está oyendo de reggaetón. Porque yo por usted hago lo que sea. Se lo juro que le bajo las estrellas. Yo le bajo las estrellas. Wow, no. Otra. Por usted hago lo que sea. Se lo juro que le bajo las estrellas. Le regalo primavera. Solo tú eres de ella. Por Dios, qué barbaridad. Y este es el resultado con el aparatito del autotune. Hago lo que sea. Se lo juro que es impresionante. Entiendo porque hay mucha negatividad hacia el estilo, lo entiendo, ¿no? Y yo creo que, no sé, yo creo que me reitero en el hecho de que yo no estoy en contra de ningún estilo de música. Yo creo que tiene que haber de todo para todos. Tal vez lo que sí que me da un poco de lástima, tal vez es la forma en como a mí me parece que este estilo, digamos, ha copado todo. Parece que no hay otra cosa, ¿no? Pero bueno, hemos tenido épocas en las que un estilo, digamos, dominaba todo, y lo que pasa es que ahora parece que porque es el reggaetón o el trap, pues somos más conscientes, no lo sé. Sinceramente, ¿no? En los medios masivos de la música pop que se escucha en radio, por ejemplo, en televisión y tal, nos ha invadido, ¿no?, el reggaetón, y entonces ahora mismo la fórmula del éxito es hacer canciones, sea de lo que sea, pero con la base del reggaetón, ¿no? Con esa estructura, ¿no? Esas definiciones. Yo creo que eso ha estropeado ampliamente la visión, pero bueno, ya venía estropeándose lo que es la música comercial, ¿vale? A nivel masivo ya venía estropeándose hacía muchos años. Lo que pasa es que hoy en día encontrar grupos de culto que se mantengan en su formato, ¿no?, original, con su esencia original, que entreguen un material completamente distinto de lo que es habitual, es raro encontrar. Sí que hay cosas, evidentemente, hay muy buenos artistas, pero pienso que la creatividad está como tan metida dentro, ¿ve?, debajo de la cama, que lo que sale a flote es muy malo, ¿no?, por decirlo de alguna manera elegantemente, para no cargarme a nadie, ¿no? Entonces, claro, es como que se les ve el plumero, ¿no? Hay mucho Pro Tools, hay mucho afinador electrónico de autotune, y cuando encuentras personas que cantan realmente bien, que componen realmente bien, que hacen algo original o algo distinto, no tienen los suficientes medios de divulgación para que llegue a nivel masivo, y como por desgracia en el siglo XXI podemos decir con mucha vergüenza que somos unos borregos, o sea, la masa, lo que es la mayoría de personas, les guste la música o no les guste, la mayoría de la gente sigue modas. Es muy difícil encontrar masas de personas que sean completamente independientes de la moda, de la música. Es difícil encontrar ya hoy en día eso, ¿no? Es como que todo el mundo va al mismo centro comercial, todo el mundo gasta la misma ropa, todo el mundo viste igual. Pero también el desarrollo de la técnica, de toda la parte digital, ha hecho que las discográficas, que no son empresas que se dediquen a buscar a los mejores cantantes, sino que son empresas que lo que quieren es ganar dinero, pues hayan podido hacer discos sin necesidad de contratar a todos esos músicos carísimos que contrataba con Sillons y esa gente. Claro. Pero era porque tenías que tocar sin editar y tal. Entonces eso hacía que la música fuera buena, pero no es que el fin fuera que la música fuera buena, sino que al tener que contar con músicos buenos sonaba bien, ¿entiendes? Claro. Cuando ya no han necesitado a esos músicos buenos, que han cogido estos ejemplos que has puesto tú antes, que canta cualquiera, ha bajado el nivel porque es que simplemente a ellos les sale más barato y no están pensando en la calidad.
O sea, es una cuestión de si hubiera estado esta tecnología no hubiera existido ni Michael Jackson ni toda esa gente. Hubieran puesto a un patán que no sabía cantar y le sale más barato. José, por ejemplo, que es mi productor vocal, ese lo utiliza. Y eso que es uno de los mejores profesores de canto que existe. Y sin embargo, él cree. Porque él siempre encuentra un desafío en la voz del cantante. Siempre. Le digo, pero no tienes que utilizar. Dice, sí. Pero es que es diferente utilizarlo para, ay, has visto esta nota, se quedó un poco baja, vamos a subirla un poco para que sea perfecto. Sí. Es muy diferente eso que ponérselo en toda la canción. En toda la canción, entonces queda a robot, queda tipo robot. No saben cantar a veces, que dices. Queda tipo robot. Oye, en tu nuevo espectáculo, el que estás preparando, ¿veremos algo de baile o será todo tipo en plan...? Claro, eso ya no lo sé todavía. Porque estamos viendo cómo se desarrolla el personaje con el director, que es el que se va a encargar de dirigirlo. Entonces no lo sé. No te creas, ¿eh? Me gustaría ver... Estoy en el momento que me apetece hacer cosas raras. Ya. Me apetece hacer cosas diferentes. Dice, estoy... Porque si no me aburro, ¿sabes? Eso me ha gustado. Dice, estoy en el momento en el que me gustaría hacer cosas raras. Pues si se ha pasado su vida haciendo cosas raras, ¿pero qué dice esta niña? Pues si tú no eres normal, tía, pero tú de qué estás hablando. Tú siempre haces cosas raras, por eso las multinacionales se pelean contigo. Es cierto. Siempre, bueno. Cuando tenía grupos, mis grupos tampoco han sido de la música más comercial, ¿no? Pero... siempre me tenía que ceñir un poco al consenso de todo el grupo. Pero ahora desde que estoy sola sí que estoy haciendo honestamente lo que quiero. Y me hacía falta una época de producir mi propia música y hacer mis propias cosas. No tanto de sacar discos, sino un poco de buscarme, de encontrarme a mí misma, de conectar con mi propio estilo, con mi propia forma de entender las cosas, crear mi propia personalidad. Y creo que es algo que sí que he conseguido. Ahora sí que tengo claras muchas cosas. Y en otras pues me apetece, como he dicho en la entrevista, me apetece hacer cosas nuevas. No te quieren porque tú no quieres hacer lo que ellos quieren, que es lo comercial. Tú siempre te tiras por ahí, por los cerros de Úbeda. O sea, sí, que es verdad, sí. Que se muchas cosas raras. Claro, ella las multinacionales la quieren, pero es que ella no quiere a las multinacionales porque ella quiere hacer lo que le da la gana. Y cuando estás en una multinacional o pasas por el aro o no hay nada que hacer. Y es la niña rebelde de las multinacionales. Bueno. Ojalá fuera así, ¿verdad? Ojalá fuera verdad que se pelean por mí las discográficas, pero no. El caso es que sí que me han llamado algunas discográficas. Sí que he tenido algunas cosas por ahí, pero no ha pasado de una reunión, como mucho 2, y todo muy vago, nada claro, ¿no? Y al final es que nunca les acabo de convencer mi producto. Y yo creo que es que no sé, yo creo que ni siquiera haciendo algo comercial, como decía Cari ahí, yo hubiera encajado ahí, porque es como que ellos tienen unas ideas en cuanto a qué características tiene que tener el producto, y yo la verdad es que no tengo absolutamente nada que ver con esa idea que ellos tienen. Entonces no se trata de que yo me cambie o me fuerce a hacer algo, es que yo creo que ni así. Yo creo que naturalmente tienes que tener eso, o sea, tienes que ser lo que ellos ven que les interesa para invertir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que Manuel Carrasco pues saca su música y yo no creo que esté pensando en intentar cambiarse a sí mismo para intentar encajar en... Hombre, siempre habrá unos matices y unas direcciones a lo mejor que marca la discográfica, pero yo no creo que se esté disfrazando. Entonces, como he dicho antes con el tema de las colaboraciones, para mí es un asunto serio, es un asunto espiritual, así que suena como muy... oh, qué rollo se está echando, pero honestamente para mí la música es un tema espiritual. Y para bien o para mal me gusta hacer cosas que a lo mejor para mucha gente son raras. Fíjate tú, la llamaron de Operación Triunfo, entró y todo, pero hizo lo posible para no entrar.
Cuando otras hacen lo posible para entrar, ella hizo lo posible para no entrar. Respecto a... Eso no es exactamente cierto. Yo me presenté a Operación Triunfo, fui a un casting, o a 2 castings, sí, porque sí que pasé uno. Eso fue hace 1000 años. Y me apunté solamente porque mi hermana quería ir, estaba insistiendo muchísimo en que quería ir, pero con una condición, y era que yo la acompañara, porque ella no quería ir sola. Entonces yo al principio le dije que no, pero bueno, como ella le hacía realmente mucha ilusión, pues la acompañé. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que yo fui la que pasé y ella no. Entonces imagínate, ¿no? Yo pasé una prueba más, pero realmente no puse mucho esfuerzo en las pruebas, porque honestamente en ese momento de mi vida yo estaba en la universidad y no estaba pensando en la música. O sea, yo en esa época no me quería dedicar a la música, o sea, no pensaba dedicarme a la música. Mi familia se había dedicado a la música toda la vida y tal, y yo no tenía a lo mejor una buena impresión de ese mundo, ¿no? Porque sé las cosas buenas y las cosas malas con las que viene, y tal vez no me apetecía eso para mí en ese momento. Luego también hay otro programa que me llamó para su casting. Lo que pasa es que no sé si puedo hablar o no del tema, porque me hicieron firmar un contrato de confidencialidad, o sea que... Pero bueno, el caso es que me llamaron para ir a ese programa y tal. Hice una serie de pruebas, pero tampoco pasé el proceso. O sea que esa es mi historia con los castings. No me presentaba a muchos, pero no he tenido mucho éxito. Los pocos que me he presentado. ¿Podemos hablar de esa experiencia inhumana de tu presencia en Operación Triunfo, en los castings súper raros esos? Yo he presentado a varios castings. Bueno, mentira que me había presentado. O sea, en uno me presenté y en otro me llamaron. Te llamaron. ¿Cuál ha sido la experiencia? Pues mi experiencia ha sido que he visto muchísimo talento y luego lo que sale al final... No es digo el que talento. que no tengan talento, claro que lo tienen, pero que creo que no se ve realmente todo lo que hay. Sí, o sea, que digamos que sale lo que más vende. Se está buscando más un tipo de personalidades, a lo mejor, que no estoy hablando de ningún programa en concreto, ¿no? Pero incluso en reality shows, personalidades que sean... que entretengan, gente que sea así más explosiva, gente que tenga a lo mejor un tipo de personalidad que entretenga más, no tanto el talento. Claro. A veces. Sí, porque es que se trata de un negocio, no nos engañemos. En los negocios tú inviertes en el artista es el producto y ese producto debe poder producir arreglo a lo que tú has invertido más una ganancia. Bueno, yo lo que quiero decir aquí es que yo creo que, yo qué sé, he visto por encima... Pues Got Talent, he visto algo de La Voz y honestamente el nivel está muy bien, hay muchísimo talento en este país. Yo lo tengo claro, desde luego, pero hay que entender también que en la televisión pues lo que se busca es la audiencia, y entonces eso quiere decir que vamos a buscar un perfil de artista pues muy diferente, y no hay nada de malo en eso. A mí me gusta mucho que los artistas comiencen pues como se ha hecho toda la vida, ¿no? Tú haces una maqueta, la presentas, gustas, te hacen un disco, tal, y ahora pues Operación Triunfo, La Voz y todos estos realities pues, o talent shows, ¿no? Que se llaman, es una plataforma más para darte a conocer, pero creo que no es la realidad de esta profesión. Porque también ten en cuenta que una persona que está en Operación Triunfo tiene una promoción, Sara, que pues, imagínate, salir todas las semanas en televisión, que tú salgas ya de un talent show con seguramente un número 1 pactado ya en la radio, que estés en la televisión todo el día, es una promoción que un artista más, o sea, que hemos empezado de una manera más natural, no tenemos, o que tenemos que luchar mucho para tener. No estoy en contra, pero tampoco es que estoy súper a favor, pero bueno, siempre... bueno, hay gente muy buena, ¿eh? De todas maneras hay gente muy buena en general. Lo veo una plataforma más donde poder mostrar, pero no te creas, yo que doy clases de canto ahora hace muchos años, hace 11 años, ¿no? Hago coaching de voz y tal. Tengo algún alumno que se presenta a los castings y tal, y yo lo respeto, les preparo, tal, pero yo no les recomendaría quizás a mis alumnos empezar de esa manera. O sea, yo creo que tú me entiendes, ¿no? Que tú al final te vas cantando también toda la vida y sabes un poco cómo es esto. O sea, creo que no es la realidad de esta profesión.
No te dicen realmente toda la historia de esa persona que acaba de pasar a cantar y que tú estás aclamándolo y emocionadísimo de decir, ah, no, era pobre y mira, ya está cantando en los camiones, así debería hacerlo tu hijo, ¿no? Las entregas de lo del sobre rojo, de, ay, te quedaste en México, felicidades. Amigos, todo está planeado. Ellos saben que vas a llegar y que van a llegar camionetas de Televisa a entregártelo porque tienen que hacer propaganda. Tienen que hacer que tu vida era miserable y que La Voz México salvó tu vida. Pero no es así. Ahora bien, tampoco quiero quitarte las ganas de que tú asistas a un casting porque es realmente padre conocer a nueva gente, es realmente padre conocer nuevos talentos. Lo que pasa es que como volvemos otra vez al mismo punto, que es que lo que vende es lo que tiene que estar por encima, y eso es la marca, por decirlo de alguna manera. Programas como OT hicieron mucho daño a muchos artistas y sin embargo otros los elevaron hasta la cima más absoluta, ¿no? Pese a que luego la organización interna de toda aquella gestión abusaran también de los mismos por medio de contratos abusivos, etcétera, ¿no? Bueno, eso ahí no vamos a entrar, ¿no? Pero digamos que para la mayoría del público es una máscara de que nos preocupamos por la cultura y no es así. No, eso no es cultura. O sea, hay que diferenciar, la música es toda cultura, ¿vale? Pero cuando la música se utiliza para ganar dinero como un negocio, dando igual el contenido, ahí ya deja de ser cultura, es un negocio. ¿Comprendes? Entonces, ahora yo pienso eso, ¿no? Y mira que he trabajado muchas veces, ¿no? Con muchos grupos y con muchos cantantes solistas, con Natalia, con Vicente Seguí, trabajo con un montón con Ainhoa, con mucha gente y de verdad los ves con una ilusión tremenda, ¿no? Y todos te comentaban lo mismo, ¿no? Que dentro de esa ilusión que tenían ha habido mucha decepción también, ¿no? Entonces, creo que ahí está un poco el tema. Es como que la cultura, la masa popular, cuida al que sale porque los medios lo han empujado, pero al chaval o la chica que está cantando en casa sin parar, que lo hace perfecto, que hace cosas maravillosas, nadie le presta atención, la atención debida, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final la llama puede ser que se apague. Entonces muchísimos artistas han quedado en el camino buscando un trabajo que les permita vivir y dejando la música puesta con la guitarra encima del armario. Y eso es muy triste. Que la empresa tiene que tener, ¿no? Claro, también hay que entender que esos programas, que eso mucha gente por decir no lo entiende, pero eso es entretenimiento. Sí, no sí. es estrictamente música. Claro. Hay gente como que cree que no sé. Claro, eso es como mi programa. Mi programa es entretenimiento, señoras y señores. Aquí no venimos a hacer tonterías de seriedad. Aquí somos así de bestias y entretenimiento de televisión. Para mí, lo más importante de toda esta experiencia no fue permanecer domingo a domingo en la competencia, sino levantarme ya que terminó el programa. Creo que es muy evidente que los exparticipantes no recibimos ningún tipo de apoyo. Y puedo decir que la enseñanza más grande que me dejó La Voz México fue la resiliencia, porque me convirtió justo en la mujer que necesitaba ser en estos momentos, en esta carrera. Para los que me preguntan si recomiendo participar en ese tipo de programas, la respuesta es sí. Es una gran plataforma, siempre y cuando tengan muy en claro que no es un concurso de canto, es un reality show, realidad, entretenimiento. Así que pónganse listos. ¿Qué pasó con Carolina después del reality? Familia, pasaron 3 años muy difíciles en los que yo no sabía qué hacer, de verdad. Yo siempre he creído que un talento sin dirección está brillando en la nada. Así me sentía yo. Mi mamá me dio la grandiosa idea de refugiarme en las redes sociales y fue así que empecé haciendo estos covers. Así fue como me encontraron mis ahora managers Manny Ledesma y Luis Barraza, quienes me brindaron la bellísima oportunidad de formar parte de este sello discográfico Cima Music Group. Siempre les digo que voy a estar eternamente agradecida por haber confiado en el sueño de esta servidora. Otra cosa que me da muchísima risa es que los participantes creen que los increíbles coach van a estar todo el tiempo contigo y ellos van a ser los que te van a enseñar a cantar y cosas así, y realmente es que ellos ni siquiera ven a los coach, o sea, los ven en las audiciones estas o los ven, por ejemplo,
cuando ellos tienen que grabar, que según están ensayando con ellos, pero ni siquiera los ven. Realmente ahí quien tiene arreglado todo es la producción, y la producción les eligen las canciones. Si quieren sacar a alguien, obviamente le ponen una canción que saben que le va a arruinar. Entonces, pues en mi caso yo sí les puedo decir que yo fui a un casting VIP de La Voz México, al cual la neta yo ya no quise entrar porque, pues como les estaba comentando, me fui a vivir a Miami. También me dijeron que yo iba a llegar a la final en La Voz 2, como ya les había comentado. Y bueno, esta vez que me dijeron que me metiera, pues definitivamente no. O sea, todo está súper amafiado, súper amafiado. No sé qué es peor, si la Academia o La Voz México, pero sí creo que los realities en México son súper asquerosos, y también se me hace mucha injusticia porque ellos saben cuánto dinero ganan. Nosotros, que somos los que les estamos dando el recurso para que su programa tenga rating, ¿saben cuánto ganan? Y a nosotros no nos dan ni 50 centavos. Eso está cañón. Entonces, pues ahorita ya con redes sociales y todo eso, tenemos la oportunidad de los cantantes de compartir nuestra música. Yo en ese mundo no encajaba, o sea, no me gustaba, no me sentía cómodo del todo porque yo no me sentía parte de él. O sea, los que me conozcáis sabéis que yo no soy una persona artificial como lo suelen ser los que salen en estos programas de ay, sí, mi sueño es cantar, no sé qué. Sí, mi sueño es cantar, pero, coño, no soy gilipollas. O sea, no voy a hacer el gilipollas ni viva la voz, no sé qué. O sea, no voy a hacer eso. Te obligaban a hacerlo igualmente. Yo, por suerte, me medio libré. Y por fin llegó el tercer día. El día de las grabaciones, de las audiciones a ciegas. Y pues eso, luego, después de que todos grabásemos y tal, tuvimos una mini fiesta ahí con los famosos. Y pues ahí estuvimos con Bisbal jugando al futbolín, con Orozco. Era todo súper raro, súper estricto, más que nada porque en los 3 días ellos te elegían la ropa y ellos se quedaban con tu ropa y te peinaban todos los días exactamente igual para que no se diese cuenta los que ven el programa, que lo saben de sobra, que no se graba todo el mismo día. Pero no sé si me hubiese gustado dar el boom en ese momento porque, joder, son mundos un poco raros y que es vivir todo falso. O sea, todo lo que vives es falso. Nada es real. O sea, hay gente ahí que se creía, vamos, o sea, padres llorando porque no se le habían dado la vuelta a sus hijos. O sea, gente que no se había bañado en la piscina en todo el verano. Y eso que era agosto casi, por si se le cogía la garganta y todo. Y yo, pues, me da igual todo eso. Había un contrato de confidencialidad, como los de Netflix, pues eso, que no puedes decir lo que había pasado. Y si esto se grabó en agosto, se emitió en marzo del año siguiente. O sea, tardó casi un año en emitirse. O sea, que el contrato de no subir nada cantando duró casi 2 años. En el vídeo, que lo dejaré aquí abajo, ya lo he dicho, sé un momento que me dice Orozco, ¿y por qué has elegido? No sé si me dijo Bisbal o Orozco, me da igual. Me dijo, ¿por qué has elegido esta canción tan difícil? Y yo en ese momento dije, pero si es la que me habéis elegido, bueno, es la que me ha elegido el programa. Y esa parte, al salir en la tele, lo cortaron para que no sepáis que nos eligen las canciones y que nos quitan mucha libertad. Pero bueno, y de una cosa sí que me di cuenta, de que muchas veces son peores los padres de los artistas que los críos. Porque los críos, al fin y al cabo, ahí vamos a pasarlo bien y a cumplir un sueño para algunos, para mí no. Y joder, casi había peleas entre padres por a ver qué niño cantaba mejor, tío. O sea, pasaba como con el fútbol. Que mi crío es mejor, no, mi crío es mejor, y casi se daban de hostias ahí. A ver, lo que pasa es que en estos programas, y más con los 3 jurados que había, si no cantabas flamenco o eras más de su rollo, era muy difícil pasar. De hecho, yo vi gente que cantaba 1000 veces mejor que yo y 1000 veces que mucha gente que ha ganado el programa y que tampoco se le daban la vuelta. Y esa es otra. No todos los que grabamos salimos en la televisión. De hecho, los que no se nos dan la vuelta somos muy privilegiados de haber salido en televisión. Porque igual de 90 que grabábamos, salen 60, 70. O sea, los que se dan la vuelta, todos absolutamente, obviamente. Pero los que no se nos daban la vuelta, sí que era más difícil que saliésemos en la tele. O sea que yo tuve una suerte desde el primer día hasta el último espectacular. Y hablo de las audiciones generales, que son las audiciones que hacen ciudad por ciudad, que son enormes las filas y llevas horas y horas. Yo en lo personal estuve formada 12 horas para mi audición. Sin embargo, a mí nadie me había comentado un pequeño detalle.
Y es que existe algo llamado audiciones VIP, que son aproximadamente 15 días antes de estas audiciones. A estas audiciones se presentan todos los famosos, hijos de famosos e invitados del programa. Sí, porque el programa invita a su propia gente. Lo ojete es cuando analizamos que realmente de las audiciones generales solo hay aproximadamente 10 espacios disponibles. Todos los demás son palanqueados. Y de esos 10 espacios disponibles solo entran al programa los que el programa realmente quiere. Y solo nos meten como para rellenar. Meten ahí a los personajes de El Humilde, La Gordita y demás. Like si quieres más. Aquí les va parte 2 de Secretos de la Voz México. Y este está bastante fuerte, amigos, y también fue mi primera mala experiencia dentro del programa. Resulta que cuando ya llegas a la etapa de audiciones a ciegas, que es cuando está volteada la silla y se voltean y apretan el botón y eso, te ponen en orden alfabético y nos dividen por 3 días de audiciones. Esto se divide también en mañana y tarde. A mí me tocó en el tercer día en la etapa de la tarde, o sea que ya había muy pocos espacios disponibles. Cuando yo pasé a audicionar me enteré porque escuché de la misma gente de producción que solo quedaban 3 espacios disponibles para entrar al programa. Entonces paso yo, afortunadamente se voltearon y me quedé. Pero en camerinos aún quedaban como 15 participantes. Mi cabeza no entendía cómo lo iban a hacer, si solo quedaban 2 espacios más, cómo lo iban a hacer con 15 personas aún faltando. Amigos, en cuanto se llenaron los 2 lugares que faltaban, obligaron a los demás participantes a pasar al escenario. Ya no estaban los coaches presentes y aún así los hicieron cantar sus canciones y solo fingir que nadie se volteó. Todos estaban llorando detrás de cámaras, porque fue un momento traumante para todos. Parte 3 de Secretos de la Voz México. Y aunque muchos de ustedes lo crean, realmente no te obligan a decir nada. Esto significa que la historia del humilde, la historia del y todo lo demás que ustedes ven en televisión realmente sí pasó. Lo que sucede mucho es que la televisión edita todo a su conveniencia. Por ejemplo, te hablan en tus entrevistas de cosas que saben que realmente te lastiman, tocan temas como tu familia, tu abuelo que falleció y demás, y después te hacen las preguntas de las cosas que saben que les va a dar rating. A mí me pasó eso muchas veces. Me hablaban de mi abuelo que falleció, que yo era muy apegada a él, y ya cuando estaba llorando me hacían preguntas como de, y luego cuéntanos, ¿qué se siente que te digan que estás? Entonces, obviamente, al momento de hablar de los temas, yo ya estaba en mar de lágrimas, pero realmente no era por eso, sino era por todo el proceso que ellos hacen para prepararte, para tener tu cara y tus lágrimas listas para cuando ellos lo necesitan. Entonces, no, amigos, no te obligan a decir nada, pero sí juegan con tus emociones bastante. Like para parte 4 y escríbanme sus dudas en los comentarios. Parte 4 de Secretos de la Voz México. Y aunque esta es la parte 4, va a ir dividida en 2 partes. Y la pregunta era la convivencia con los coaches. Y lamento decepcionarlos, pero realmente no convivimos con ellos. Lo que ustedes ven en televisión de nosotros cantando con ellos es todo lo que hay. El programa te otorga algo llamado un vocal coach, que es la persona que te ayuda durante todo el programa a montar tus canciones. Pequeño dato, tampoco escogemos nuestras canciones. Así que durante el programa solo tratamos con el vocal coach, no con el coach famoso. Sin embargo, mi historia es diferente. Desde que tú entras te dejan muy en claro que el coach no te debe nada y que ellos son así y tú eres así. Así que tampoco estamos como en lugar de reclamar ni pedir más tiempo con ellos. Yo estuve en el 2016 con J Balvin. Desde muy temprano en el programa me dio su número de WhatsApp. Y por ahí él estaba súper pendiente de mí. Me escribía cada rato cómo estaba, cómo me sentía, si me había gustado la canción. E incluso cuando me llegué a enfermar, ahí estaba. Sin embargo, no todos los coaches son así. Porque realmente ellos no te deben nada. La Voz México es un programa que sirve para darle publicidad al artista, no al participante. Hay que seguir en la historia de cómo le exigía a J Balvin que fuera un mejor coach. Te amo, José. Más secretos de la Voz México. Y este lo voy a tratar de contar sin meter en problemas a nadie más que a mí. Los coaches famosos también firman un contrato. Ellos también firman que van a hacer conforme a la voluntad de la producción. Esto significa que la producción sí puede llegar a decirles a quién sacar y a quién no sacar. Obviamente el programa va haciendo como estrategias de quién le conviene y quién ya no le conviene. Qué historia pega y qué historia ya no pega. Y así consecutivamente. Pero todo esto lo hacen discretamente. Aunque sí llega el momento en el que es muy obvio para nosotros. Les puedo contar por experiencia propia que en una de mis presentaciones, a la hora que Jackie Bracamontes le dice a Balvin, Balvin, ya tienes que escoger quién se queda y quién no se queda, Balvin empieza a hacer como muchos gestos y se ve que estaba bastante enojado. En eso me le quedé viendo y nosotros ya de por sí como que nos comunicábamos con la mirada. Y antes de decir quién se quedaba y quién no se quedaba, lo vi taparse así el chicharito, porque tiene un chicharito pues. Se volteó a ver al productor que estaba sentado unos cuantos asientos de él y le dijo, deje de darme órdenes. Y es ahí cuando entendí que a este hombre le valía gorro lo que decía la producción, que él literal llevó a la final a quien él quiso, a diferencia de otros coaches. Igual que si hubiese estado con amigos en mi casa cantando en confianza, pues yo salí contenta porque canté como originalmente lo hago, con esa tranquilidad, con ese amor, con esa suavidad, con todo, digamos, no intentando impresionar a nadie. Entonces estuve muy contenta por eso y hasta aquí el casting lo puedo considerar como una experiencia buena. ¿Cuándo empezó la experiencia mala? Cuando me llevaron a otra sala para hacer la entrevista personal. ¿Por qué la entrevista personal fue algo negativo? Pues porque
porque en ese momento me di cuenta de cuáles son las cosas que son importantes para un talent show. Porque en la entrevista personal indagaban sobre varias cosas que en principio no deberían ser importantes para la televisión, pero bueno, por lo que sea, sí que lo son. Entonces te preguntaban por familiares, te preguntaban por pareja, te preguntaban por algún conflicto que hubieses tenido, te preguntaban por seres queridos que ya no estaban, te preguntaban por algún sueño frustrado, algún trauma. Y claro, en ese momento yo es como, a ver. Y hubo una respuesta que yo no sé si a la persona que estaba ahí en redacción le gustó o no le gustó, pero yo le dije directamente, es que soy una persona feliz. He trabajado muchos años en mi felicidad, en solucionar muchísimas cosas, y la verdad es que todo lo que te tengo que aportar ahora pues es paz, es serenidad. He trabajado muchísimo en superar traumas, en superar cosas, entonces pues es que yo estoy bien. Le dije directamente que no tengo ningún trauma ahora mismo. Obviamente siempre hay cosas por trabajar, pero el vaso estaba en ese momento medio lleno, ¿no? Y me dijo, pues muchas gracias. Entonces eso fue lo que realmente no me gustó, que fue muy descarado, que buscaban a personas que pues tuviesen idea de cantar. Y ojo, en mi edición había gente buenísima que realmente cantaba muy bien, que tú te quedabas como, Dios mío, qué voz tiene esta persona. Pero claro, el extra en ese momento era el drama, el trauma, el tengo algo. Es como, además de cantar, soy cojo, además de cantar, se me ha muerto un familiar, además de cantar, he superado una enfermedad, además de cantar, tengo trauma con esto. Me dio un poco de pena, porque si preguntan esas cosas es porque la gente que ve esas cosas le interesa eso de algún modo. Obviamente hay muchísima gente que no le interesa todos esos datos personales o cosas así que puedan ser morbosas, pero si lo preguntan es porque es lo que vende. Y nada, en ese momento se acabó mi incursión en el mundo de los talent shows, no me he presentado más. La conclusión es que fue una experiencia bastante más positiva que negativa. Me sirvió para probarme a mí misma que podía hacer algo diferente, que podía hacer algo sin nervios, que podía sentirme auténtica en toda esa artificialidad. Produce sus propios temas. Decidiste por motus propio producir tus temas, autoproducirte, o te viste obligada a hacerlo porque no te mola nada el mal rollo que hay entre las multinacionales y los cantantes. No, en mi caso fue porque no encontré la forma de hacer que las personas adecuadas tuvieran interés por mi proyecto. Y luego incluso mi compañero, aunque sea productor y tal, él tiene sus producciones, tiene sus asuntos, entonces en un momento me vi sola realmente, Sí. Entonces tuve que empezar a hacerlo todo yo, mezclarlo yo, producirlo yo, hacer mi material audiovisual, y así es como me metí en eso. Y así ha sido un proceso de aprendizaje total. Yo muchas veces desaparezco, no estoy publicando fotos ni música porque estoy en casa estudiando para poder hacer las cosas que quiero hacer, para seguir mejorando. Y hay gente que a lo mejor se hace todo porque le gusta. Yo en mi caso me lo hago tampoco todo, pero me lo hago casi todo porque no me queda otra. Porque llevar adelante un grupo, un proyecto, y los que tenéis un proyecto lo sabéis, implica que os vais a tener que gastar dinero, que vais a tener que ponerle tiempo, que ponerle de todo allí. O sea, que tú te lo guisas y tú te lo comes. Sí, porque así es más barato, puedo hacerlo y de otra forma sería imposible. Claro, perfecto. Y luego háblame de Sharp, que ese ya era un grupo más joven, Sharp. Sí. Un grupo mucho más joven. Grabamos un disco hace 1000 años con Sharp. Sí. Las canciones eran mías. Fuimos a estrenar este disco en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Oye tú, menudo poderío, ¿no? La 21 edición. Y yo ¿Qué? Y fue el grupo después el que decidí que jamás tendría más grupos. Porque cuenta. Esta parte me encanta, el chafardeo y el costillo es lo que más me gusta. Cuenta. Ya sabes, tener una relación con una persona sí, es que estaba. Sí. Yo soy una persona que soy muy fiel, soy para siempre, ¿sabes? Sí. Pero cuando estás con tanta gente, éramos un grupo de 5 personas, demasiadas. Las personalidades de ellos, chocan. Muchos de ellos tenían mucha trayectoria musical. Un bagaje más amplio que el tuyo. Entonces, no quiero decirlo, pero la verdad es que a veces los músicos podemos llegar a ser muy vivos. Sí. Y en muchos momentos no estuve muy cómoda. Entonces, vale. Nunca más. Y decidiste ser solista. Nunca más. Como tu canción, Nunca Más, ¿vale?
Bueno, yo ahí tengo que decir que creo que durante los años que estuve con Shab y con Jank antes, fueron los años en los que más aprendí, pero en general, de todo, no solamente musicalmente, sino también personalmente. Me di cuenta de lo importante que es ser una persona agradable para los demás. Y aprendí mucho en cuanto a... Me di cuenta de que cuando uno está en un grupo, pues tienes que dejar de pensar tanto en ti, digamos, y pensar más en lo que es bueno para el conjunto. Y creo que como personas no somos capaces de hacer eso. No somos capaces de hacer eso y siempre está en conflicto los intereses personales de cada uno y lo que cada uno espera del grupo y luego pues el resultado real, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. A veces uno cuando está en un grupo no siente que el peso se esté repartiendo de forma equitativa, hay malos entendidos, hay, como he dicho en la entrevista, personalidades, se convive, se duerme, se come juntos, o sea, es como, ya te digo, es como un matrimonio pero con mucha gente, hablando a veces idiomas distintos, viniendo a veces de culturas pues diferentes, de historias distintas, y por una parte te enriquece y yo he aprendido mucho a tratar con gente y o sea, tener un grupo puede llegar a ser una pesadilla, realmente. Bueno, próximo videoclip, ¿para cuándo? Una idea. Próximo videoclip no sé cuándo. Lo que sí que sé es que voy a sacar una animación. Ajá. De ahí viene eso. Próximo videoclip. Precisamente el otro día una persona me preguntaba sobre el tema ese del próximo videoclip y la verdad es que os tengo que reconocer que me da pereza. Me da muchísima pereza grabar un videoclip. Porque es mucha inversión económica, de emociones, de todo y... Yo qué sé, no le veo la salida, ¿no? Ahora mismo la música para mí es más subir mis historias y quién sabe, a lo mejor grabaré algún videoclip, pero en principio no creo que grabe ninguno. Que por cierto, si queréis ver ejemplos de las animaciones que hago, podéis buscar en mi canal de YouTube Enric en Paris la Mar. Ahí hay una animación. El món es va ensorrar sobre l'aigua freda de la mar. L'empar es va quedar solitari enmig de l'oceà. Enric es va llançar com heroi, aquí no cal luchar. Ahí hay una animación hecha por mí. Y luego también podéis ver Under the Sun en mi canal de YouTube, que también es otra animación, es otro ejemplo. Qué guay, ¿no? Sí, eso sí, estoy trabajando en una animación y seguiré publicando audios, pero videoclip mío no sé, no aún falta. Vale, pero de momento nos quedaremos con el videoclip de animación que vas a hacer, pero ¿va a ser animado con una canción tuya o...? Sí, haré un arreglo vocal o algo de lo que suelo hacer y están estos coches por ahí. Ah, muy bien, perfecto. Normalmente nosotros en el programa solemos hacer que nuestros cantantes bailen, porque yo no te hice bailar en la pandemia porque estabas en tu casa y a lo mejor abajo no llevabas ropa y arriba sí, porque ahí se nos ve un trozo y el otro no, pero aquí se nos ve enteras. ¿Te atreverías a bailarnos algo? Sí. ¡Qué vergüenza! Yo sí, pero voy a hacer el ridículo. Venga. Pues eso sube la audiencia. eso sube la audiencia. No sé dónde está. Da igual. Pero bueno. Eso lo pierdo, man. Se lo pasas por ahí a... Me pregunto si cuando empecé la entrevista sí. me llevaba o no. A ver. Yo creía que llevaba el pendiente
al inicio de la entrevista creía que se me había caído en algún momento y no, es que ya no lo llevaba. Salí fuera del plató y se ve que lo perdí, porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero desde que empezó la pandemia he perdido no sé cuántos pendientes ya. O sea, al quitarme la mascarilla, perdón, se me salen los pendientes. Al principio, cuando empieza a sonar la canción, yo me quedé en plan de no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero luego me puse a hacer el payaso porque dije, la televisión está para verla y pasar un buen rato, ¿no? Porque para ver gente cohibida, pues ¿para qué no? No vamos a encender la televisión para eso. Por primera vez en mi vida me han desbancado. No he podido ni bailar. Hasta luego. Gracias por verme.